Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Hemos estado hablando de cómo restaurar las 12 puertas de Jerusalén. La palabra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, es claro y dice: ¿quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero es la Nueva Jerusalén. Por lo tanto, si llegamos a tener las 12 puertas en el muro de Jerusalén, usted se convertirá, yo me convertiré en la esposa del Cordero. Según Apocalipsis capítulo 21, en el cual dice que la esposa, la desposada, es la Nueva Jerusalén. La Jerusalén celestial es la esposa del Cordero. Y vamos a la palabra para que podamos entender. Para aquellas personas que nos escuchan por primera vez, estamos hablando de todas las parábolas, como Jesús nos enseñó a través de las parábolas. Hay 12 categorías de parábolas y cada una de las categorías de la palabra significa el poder de la humildad de Cristo para vencer un orgullo, un mal, aquello que el hombre viejo todavía domina en nuestro corazón. Entonces vamos a la palabra del Señor y dice en el capítulo 21, verso 9, dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, si a Juan le mostró la esposa, la desposada, y después le dice que le mostró la Nueva Jerusalén, por lógica entendemos, sin mucha revelación, simplemente estar concentrado y leer la palabra de Dios, entendemos que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Pero me encanta cuando dice el verso 11, dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal, y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Estamos hablando de las 12 tribus, cómo levantar el nombre del Señor con el poder de humildad de Cristo para reinar sobre las circunstancias de la vida. Hemos visto la tribu de Judá, que significa alabanza, adoración, y es el poder humilde de Jesucristo para poder reinar sobre la palabra de Dios y vencer de los enemigos del orgullo. También hemos aprendido sobre el poder de humildad de Cristo para vencer sobre el mal del orgullo, levantando la puerta de Isacar. Isacar significa: Él trae mi recompensa. Y luego en la parte oriental está la otra puerta, que es la puerta de Zabulón, que significa ciudad cercada, ciudad encerrada, ciudad donde yo habito. Y es ahí donde nos enseña a vencer sobre la vergüenza orgullosa. Cada una de ellas tiene su explicación. Puede meterse a nuestra página de Iglesia Siloé o a nuestro canal de YouTube y puede ver todas estas enseñanzas. Luego nos vamos al lado sur. Y en el lado sur tenemos la tribu de Rubén, que la tribu de Rubén significa ver al Hijo. Y ahí es el poder humilde de Jesucristo para vencer sobre la rebelión orgullosa que nos dejó Lucifer. Luego vimos la tribu de Simeón, que significa oír inteligentemente y obedecer. Y eso nos ayuda a vencer sobre las posiciones orgullosas que tenemos en nuestro corazón. Y la última puerta en el lado sur es la puerta de Gad. Y Gad significa como una tropa, como un ejército que vence. Y eso que vence todas las posiciones orgullosas de nuestro corazón, que vence la falta de misericordia de cada uno del pueblo de Dios. Y la semana pasada nos pasamos ya al lado norte y miramos la séptima puerta, que es la puerta de Dan. Y la puerta de Dan significa juez justo, cómo juzgar. Y nos ayuda a vencer
la orgullosa murmuración que nosotros tenemos. Recuerden, la palabra murmuración significa estancarse, quedarse quieto, no avanzar. Por eso es que el pueblo de Israel no avanzó. El pueblo de Israel, en su mayoría, de las 600, todas las personas que salieron de Egipto, no todas entraron a Canaán, sino que solo lograron entrar 4. ¿Por qué? Porque prácticamente en todo el camino murmuraron, criticaron, no se gozaron, simplemente murmuraron contra la voluntad de Dios. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender en esta puerta, y hago un resumen rapidito, es no murmurar contra la voluntad de Dios. ¿Y cuántos de nosotros murmuramos contra la voluntad de Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Acaso Dios no es justo? ¿Acaso Dios esto? ¿Acaso Dios acá? Usted viva su vida simplemente mirando al Hijo, sabiendo que de Jesucristo viene la recompensa, sabiendo que hay que escuchar y oír inteligentemente, saber que hay que alabarle, hay que adorarle, saber que tenemos que vivir en un lugar cercado, saber que de Él viene la recompensa. Debemos entender esos principios. Y hoy vamos a hablar de la tribu de Aser, cómo restaurar esa puerta de Aser. Y hoy vamos a aprender sobre cómo vencer el rechazo orgulloso que hay en nuestro corazón. La semana pasada miramos cómo vencer la murmuración y hoy vamos a aprender cómo vencer el rechazo orgulloso que hay en mi corazón. ¿Rechazo a qué? ¿Rechazo a qué? Rechazo a escuchar la palabra de Dios. Rechazo a una transformación de mi vida. Rechazo a escuchar un hombre de Dios que trae una palabra de Dios para mi vida, pero yo no lo acepto porque yo creo que es de esta forma. Rechazo a la palabra, rechazo a mi cambio interior, rechazo a tantas cosas. Entonces hoy vamos a aprender cómo vencer ese rechazo a través de la parábola de los siervos malos o los labradores que cuidaron la viña. ¿Qué significa hacer? La palabra hacer significa, en el griego significa, la palabra hacer significa feliz, estar estable, correcto, ir hacia adelante, ser honesto, prosperar. O sea, la palabra hacer, cómo restaurar, cómo yo voy a vencer ese rechazo, cómo yo voy a lograr levantar esa puerta, esa puerta en mi corazón, en mi nueva Jerusalén que estoy levantando en mi corazón. Dice ir hacia adelante, y me encanta que en una de las traducciones dice poner un pie en la sabiduría de Dios. Eso significa lo que es hacer, es estar feliz, estar gozoso. Por todo voy a estar alegre, por todo voy a estar gozoso, en todo tiempo voy a estar alegre. Eso significa lo que es hacer. Y estar gozoso es la forma de cómo yo voy a vencer el orgullo de rechazo que hay todavía en mi corazón. Es ser estable. ¿Cuántos de nosotros somos inestables? Hoy sí, mañana no. Y estamos con esas condiciones de inestabilidad. Prosperar. Y también significa ser bienaventurado. Y la palabra bienaventurado es una palabra en griego que es makarios, que significa supremamente bendecido. O sea, cuando tenemos el gozo del Señor, seremos supremamente bendecidos. Entonces, debemos entender que tarde o temprano, todos experimentamos ya sea sentimientos o acciones de rechazo. Somos seres humanos. Y tarde o temprano tenemos sentimientos o acciones de rechazo. Y en algún momento todos nos hemos sentido rechazados.
Todos nos hemos sentido desechados, todos nos hemos sentido que aquí no nos entienden, que nos menosprecian, que no nos valoran y nos sentimos tan rechazados, ¿verdad? Ya sea por el Creador o por las cosas que ha creado. Por una persona es una persona creada, o muchas veces por Dios. Es que a mí no me quiere, es que a mí no me escucha, me siento rechazado por Dios. ¿Por qué? Porque Leviatán está llevándolo a blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Entonces debemos tener claro, y entonces existen momentos en nuestra vida cuando otros rehúsan congeniar con nosotros y por lo tanto nos hacen a un lado, como que si no valemos nada, como que si no nos importa. ¿Cuánto nos hemos sentido de esa forma? Jesús también sufrió este tipo de rechazo. Jesús sufrió un rechazo y aún así Él nunca respondió de manera agria. Él nunca respondió de manera pedante. Él nunca respondió de manera soberbia. Él nunca respondió para confrontar. Simplemente Él aceptó, lo rechazaron, pero sabía dónde Él era aceptado. Entonces, Él es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo santo y divino. Por lo tanto, hacemos bien en seguirlo, porque al final ese es el camino que tenemos que recorrer para llegar a la plenitud de Cristo. Entonces, podemos decir que cuando estemos levantando esta puerta en nuestro corazón, este nombre de Aser, de la tribu de Aser, siempre tiene que haber un gozo en nuestro corazón. Una alegría, siempre nos va a empujar y hacia adelante, no nos va a ser inestable, sino que vamos a permanecer estables con una visión clara, perfecta, de que nada nos va a apartar del camino. Nehemías capítulo 8, verso 9, nos enseña cuando la ley era anunciada por primera vez a aquellas personas. Y mire qué tremendo, dice, y Nehemías capítulo 8, verso 9 dice: y Nehemías el gobernador y sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Resumo para que entendamos por qué estaban llorando. Este pueblo, el templo había sido recién construido, y entonces la gente muchas veces no había escuchado la palabra de Dios. Y cuando Esdras llaman para que Nehemías el gobernador y Esdras el escriba hacían entender al pueblo y le leían la palabra, entonces la gente asentía y empezaba a llorar, porque nunca había escuchado la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que pasaba? Había una confrontación, había un arrepentimiento, lloraban por arrepentimiento. Entonces, por eso el pueblo dice: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo por la palabra de la ley. Luego el verso 10 dice, que es lo más lindo, y dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si habrá alguien que tiene fuerza, es aquella persona que está gozosa. Si usted está gozoso, si usted está alegre, usted siempre va a querer ir adelante. Usted no le va a importar los problemas, usted no le va a importar las circunstancias, a usted no le va a interesar nada de eso. Usted siempre va empujando hacia adelante, porque gozo es ir hacia adelante, es estar feliz, es estar gozoso, es estar estable, es ser honesto, es avanzar, es poner un pie en la sabiduría para poder avanzar y llegar al entendimiento, al conocimiento y tomar elecciones prudentes de amor. Amén. Entonces hay que saber entender esto. Pero, ¿qué va a pasar? Muchas veces va a haber un rechazo a la palabra de Dios, y eso es lo que tenemos que vencer.
¿Por qué muchas veces usted y yo rehusamos discipularnos, rehusamos escuchar la palabra, rehusamos levantarnos en la mañana a orar, rechazamos ayunar, rechazamos interceder, rechazamos tantas cosas? ¿Por qué? Porque hay un orgullo de rechazo en nuestro corazón que no soporta el estar gozoso, el estar alegre. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios en todo. Esta perla o esta puerta es de ser feliz, es de estar alegre. ¿Y cómo puedo entender cuando Pablo escribe una de sus cartas y dice: siempre estar gozosos? ¿Y sabe dónde estaba Pablo cuando dijo siempre estar gozosos? Preso en una cárcel allá ¿cómo se llama? En Roma. Óigame, en unas condiciones deplorables, en una situación inhumana. Y él dice, estaba en la cárcel de Mamertino, es una cárcel allá en Roma. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de estar en esa cárcel y es de verdad es tétrico donde estuvo Pablo. Y estando ahí Pablo, estando en esas condiciones que solo tiene un círculo de aproximadamente 10 centímetros, 10 pulgadas de radio, donde se enfermaban de los pulmones porque era humedad, no entraba el sol, les decía: iglesia, estén gozosos, estén alegres, fortalezcanse, alégrense, díganle al hombre nuevo que esté en usted que estén gozoso. El hombre viejo va a rechazar ese estar gozoso. Ya me imagino una pugna entre el hombre nuevo y el hombre y el hombre viejo. El hombre viejo rechazando toda la alegría que el hombre nuevo quiere expresar. ¿Por qué? Porque el hombre viejo siempre va a rechazar la palabra de Dios, siempre la va a querer aniquilar. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 13 dice: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague mal a otro. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y el verso 16 dice: estad siempre gozosos. Siempre gozosos. Qué difícil es estar siempre gozoso. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a querer estancar, va a querer que murmuremos, no va a querer que avancemos. Y entonces eso va a impedir que estemos gozosos. Entonces, hoy vamos a aprender sobre la parábola que Jesús enseñó sobre los labradores malvados que nos presentan la verdad acerca de este rechazo. Y si usted dice: yo me ubico ahí, hoy en el nombre de Jesucristo vamos a ser liberados de ese rechazo. La parábola de los labradores la encontramos en Mateo capítulo 21 del 33 en adelante. Mateo capítulo 21 del 33 en adelante. Dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Verso 37.
Finalmente, les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid y matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, le echaron fuera de la viña y le mataron. Y cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Amén. El fruto a su tiempo. Entendamos lo que hoy quiere decirnos el Señor y enseñarnos cómo vencer el rechazo que muchas veces nosotros ponemos a nuestra vida. Esta misma palabra Isaías la profetizó en Isaías capítulo 5, y vamos a la palabra, Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, del 1 en adelante, dice: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Habíala cercado y despedregádola, y plantándola de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y también había en medio de ella una torre, y también asentado un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Esas mismas palabras son las que encontramos en el libro de Mateo. La palabra de Dios, Isaías, profetiza lo que va a suceder. Y el cumplimiento es cuando Jesús cuenta esa parábola de la viña, un viñador que tenía que dar fruto. Estamos. ¿Quién es la viña? La viña es Jesucristo. La viña es Cristo que se apodera en nuestro corazón. ¿Para qué? Para dar fruto. Todo nuestro caminar cristiano se trata de dar fruto por las elecciones prudentes de amor que tomemos en esta vida. Entonces, una viña natural es un lugar fructífero porque está plantado con semillas vivientes que llevan los embriones de vida que crecerán hasta convertirse en una vida fructífera y madura si se guarda, fertiliza, cultiva y poda adecuadamente. Entonces, en Mateo capítulo 21, voy a empezar a explicar, Mateo capítulo 21, verso 33, ¿quiénes son los labradores de la viña? ¿Quiénes son los labradores de la viña? Los labradores de la viña son los fariseos, a quienes Dios dejó para el cuidado de la ley, para el cuidado de la Torá. Pues fue a los judíos, a los fariseos. Entonces, los fariseos se convierten en los labradores en este caso. Y como Jesús era tan claro para decirle las cosas, les estaba diciendo claramente a los fariseos: ustedes son los labradores, pero como ellos tenían el entendimiento cegado, no sabían que por ello los decía. Se referían como una historia normal, pero como no tenían la sabiduría, no podían entender ni hacer notar que para ellos estaba diciendo ese mensaje. ¿Estamos? Entonces, aquí estoy buscándolo en la Biblia, que me hacen falta los lentes, pero bien. Ok, entonces dice, los labradores en esta parábola son los sacerdotes, los príncipes y los profetas de la nación de Israel, que adoptaron sus formas, sus propias reglas, sus propias costumbres, y miraron lo que las ciudades vecinas hacían de idolatrar a otros dioses, y entonces ellos, la ley que tenían que cuidarla y tenían que enseñar,
lo que hicieron fue, se las echaron a las espaldas, no le hicieron caso y empezaron a hacer lo que ellos creían que era lo correcto hacer. Eso es. Entonces, ellos empezaron a realizar cosas, empezaron a falsear la ley y empezaron a alejarse de Dios. ¿Cuántos hoy en día nosotros no nos hemos convertido en fariseos? En muchos aspectos. Creemos ser dueños de la verdad, creemos tener nuestro propio criterio de circunstancias, nos alejamos de Dios, adoramos a otros dioses, damos tributo a otros dioses y nos alejamos de Dios. Y entonces, ¿qué me dice el verso 33? Oíd esta parábola: un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. ¿Quién es la viña? La viña es Cristo, que la plantó. ¿Dónde? ¿Dónde la plantó? La plantó en mi corazón, en su corazón, en sus corazones. Ahí la plantó, y dice, plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la torre de su nombre, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La viña es Jesucristo. Los labradores son el pueblo de Israel. ¿Y quiénes son los que rechazaron la palabra? ¿Quiénes son los que siguen rechazando la palabra? El mismo pueblo de Israel. ¿Quién creen que es la gran ramera? Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas los profetas. ¿Saben que en el Antiguo Testamento todos los profetas fueron perseguidos, fueron matados, fueron apedreados? Y miramos a Amós, miramos a Ezequiel, miramos a Isaías, miramos a Elías, miramos a Eliseo, miramos a todos los profetas. ¿Por qué fueron apedreados? ¿Por qué fueron perseguidos? Por querer llevar un mensaje de Dios, por querer llevar la verdad y decirle, mire, están equivocados. Pero como rechazamos y no tenemos todavía el poder de la humildad de Cristo para vencer ese rechazo, lo que hacemos es juzgamos, señalamos, criticamos a aquellos hombres de Dios. Entonces, estos príncipes, estos labradores vivían impíamente porque rechazaron las verdades de los profetas de Dios. Y entonces verso 34 dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Hay una gran diferencia en ser servidores de la viña del Señor a ser siervos del Señor. Hay una gran diferencia. Ejemplo, mire qué tremendo esto. Joel capítulo 2, verso 28 y 29 dice así. Me corrigen si estoy equivocado. Dice, y los niños, dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y dice, y los niños profetizarán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Escuche esto. ¿Qué es profetizar? ¿Qué es visión? ¿Y qué son sueños? Esos son dones regalados por Dios. Pero me encanta el verso 29 que dice, y derramaré mi espíritu sobre todo siervo, sobre toda carne y siervo. Entonces, cuando yo entiendo la palabra siervo, entiendo que es tener frutos por elecciones que yo hago en mi vida y no por los regalos que Dios me dio a través de ser bautizado por el Espíritu Santo, que por gracia me da dones. ¿Estamos entendiendo? Entonces, aquellas personas que me dice el verso 34, que dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos. Siervos son aquellos que alcanzan un nivel de estatura, un crecimiento, que alcanzan a dar frutos por las elecciones, por las decisiones que a diario toman en su vida.
Pero hoy queremos llamarnos siervos cuando profetizamos, predicamos, enseñamos, tenemos sueños, tenemos visiones, pero mis elecciones son totalmente opuestas a lo que la palabra de Dios dice que tengo que hacer. Estamos. Y esto es duro y puede ser que no lo escuche fácilmente. ¿Por qué? Porque no nos gusta entender la palabra del Señor. Y dice, en 2 veces dice el libro de Joel, y derramaré mi espíritu. Perfecto, dones, pero después dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne a mis siervos, 2 veces. Una por don y otra por fruto. Entonces, ¿a quiénes va a mandar para que aquellas personas se conviertan? Aquellos siervos de Dios. Entonces, siervos son verdaderamente profetas de arrepentimiento porque sus justos juicios no tardan. Cuando viene un hombre de Dios y te dice una profecía, es porque trae un juicio de Dios para que caminemos por el juicio de Dios, por las sendas de justicia que habla el Salmo 23. Entonces, estos siervos Dios lo mandó para que el pueblo de Israel se arrepintieran. Y miren qué tremendo esto. Toda la Biblia, el trato de la palabra de Dios es con el pueblo de Israel. Nosotros estamos decolados. Pero todo el trato de la palabra de Dios es con el pueblo de Israel. Pero como ellos rechazaron, entonces entran los gentiles, que ahorita lo voy a explicar para que entendamos bien esto. Entonces, verso 35 dice, mas los labradores, tomando a los siervos, aquellos verdaderos siervos de Dios, siervo es esclavo del Señor, ese es un siervo, esa es la traducción correcta en la Biblia. Dice, siervo es esclavo de Dios. Entonces dice, verso 34, dice, y cuando se acercó el tiempo envió a sus siervos los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. O sea, ¿qué pasó con estos? Lo rechazaron. ¿A cuántos siervos de Dios nosotros hemos rechazado? ¿A cuántos siervos de Dios nosotros no, es que lo que él dice, no, es que esto no es, no, es que no? ¿A cuántas veces rechazamos? ¿Por qué? Por el orgullo de rechazo que está en mi corazón y que no me hace ver lo que Dios está tratando de mandarme a decir. ¿Cómo nos cuesta entender? ¿Cómo yo siempre quiero tener la verdad? ¿Cómo yo siempre quiero ser elocuente? ¿Cómo yo siempre quiero estar en mi verdad? Y entonces cuando viene alguien y me dice, mira, eso no es correcto, por esto y esto, no, esto no es de Dios. Ahí ya no es de Dios. ¿Por qué? Porque está el orgullo de rechazo en automático, brinca en mi corazón. Y eso es lo que hay que vencer hoy en día. Mire que usted está haciendo esto malo. No. Y empezamos entonces a hablar el hombre viejo, a rechazar. Porque en mi vida y en su vida y en toda la de nosotros hay 2 leyes dentro de nosotros. La ley del hombre nuevo y la ley del hombre viejo. ¿Quién es el que va a rechazar? El fariseo hombre viejo que está ahí. Y el hombre nuevo quiere la palabra, pero va a haber esa oposición. Entonces, cuando eso vienen estos labradores y los siervos y los golpearon, los matan, porque los labradores siempre rechazan la verdad, rechazan lo que es enviado de Dios. Estaban convencidos de que ellos eran dueños de la verdad. ¿Sí o no? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los judíos, están convencidos de que ellos son dueños de la verdad y no hay más. Están tan convencidos, rechazan la verdad y no reciben otra palabra más que la de ellos. Verso 36. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma forma.
Me envió Dios primeramente, los mataron, siguió enviando y los volvieron a rechazar. Es que somos duros. Entonces Dios muchas veces te va a mandar una persona enviada de Dios y tú lo vas a rechazar. Pero Dios es tan misericordioso, Dios es tan amoroso que dice, hombre, ¿sabes qué? Te voy a mandar otro siervo. Y viene otro siervo y te va a decir otra palabra, la misma. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Que nos arrepintamos, que no señalemos, que no critiquemos y que aceptemos, que no rechacemos una verdad, que no rechacemos un enviado de Dios. Entonces, Dios en su misericordia va a mandar una, otra y otra vez. Por eso es que me encantó cuando estábamos orando, se me vino lo de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Cuándo blasfemamos? Cuando creemos que Jesucristo no es capaz de redimirnos todas las veces que nosotros pecamos. Jesucristo te va a redimir siempre. Ahora bien, por cada falla hay una factura que pagar y eso es inevitable. Pero la sangre sigue vigente y te sigue perdonando y te sigue levantando. El tema es que cuando ya no morimos, ahí sí ya no hay redención. Entonces Dios va a mandar un siervo, otro siervo, otro siervo, otro siervo, hasta llegar al punto que entendamos la verdad en mi corazón, en su corazón, y que no la rechacemos. ¿Para qué? Para estar felices, para estar gozosos. ¿Para qué? ¿Qué significa ser? Para ir hacia adelante, que no nos estanquemos, que no nos quedemos neutralizados, paralizados en un lugar, en un tiempo determinado. Hermano, ¿cuánto tiempo usted tiene de ser cristiano? Hermano, yo tengo 30 años. Yo me acuerdo cuando iba a ver puntos blancos allá. Y sus acciones son las mismas de hace 30, 20, 15, 10 años igual. Hay un estancamiento. ¿Por qué? Porque murmura, critica, se estanca. No es gozoso, no es alegre. Si Dios no le da, está enojado, quiere doblarle el brazo a Dios. No. La palabra hacer es siempre estar feliz y siempre decir, voy para adelante, voy a caminar, voy a terminar esta carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sé que mi meta es llegar a ser la esposa del Cordero, a tener un crecimiento espiritual. Por lo tanto, no me voy a detener, voy a avanzar y este camino lo voy a hacer cantando, lo voy a hacer danzando y lo voy a hacer gozoso, alegre. No importa el sufrimiento, no importa el dolor, siempre habrá gozo para exaltar al Señor. ¿Cómo usted puede darle alabanza al Señor todo empurrado? ¿Cómo usted va a adorar al Señor todo enojado? No puede adorar a Dios. ¿Por qué? Porque su corazón o mi corazón en ese momento está siendo gobernado por un orgullo. Y eso es lo que hay que vencer. Entonces, miren hermanos, ser la esposa del Cordero no es fácil. De verdad que, como dice mi pastor, cuesta un bigote y la mitad del otro. O sea, duele duro, pero sí se puede. Sí se puede. Tenemos que lograrlo. Solo tenemos que darle cabida a que la palabra entre en mí. Entonces envió de nuevo otro siervo, más que los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. Y estos mataban profetas, perseguían profetas. Eso no les importaba. Mataban, y lean todas las historias de los profetas del Antiguo Testamento. A todos los mataron. Es más, leamos Hebreos capítulo 11 para que entendamos lo que hoy estamos hablando. Y habla de que es el versículo de la fe. Por la fe, por la fe, por la fe. Pero mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Dice, el verso 36 específicamente. Y vamos a leer desde el verso 33 para que entendamos. Y habla todo de la fe. Pero mire lo que dice. Verso 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron proezas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuera de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección,
mas otros fueron aumentados, no aceptando el rescate a fin de obedecer mejor, obtener mejor resurrección. 36 es clave y dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Ok, si queremos ser un siervo de Dios que acepta la palabra de Dios, téngalo por seguro que usted va a ser rechazado. Que usted va a ser rechazado en cualquier área. Va a ser rechazado. Pero usted tiene que saber vencer ese orgullo. Si usted es rechazado, bendiga. Si es rechazado, ame. Si es rechazado, sirva. Pero cuando está el orgullo de rechazo, ¿qué pasa? Me rechazaste. A la vuelta de la esquina te espero. Entra la venganza, entra la acusación. ¿Por qué? Porque no soportamos el rechazo. ¿Por qué no soportamos el rechazo? Porque siempre quiero vivir con mi orgullo de altivez, con mi orgullo de soberbia, el que no quiero ser crucificado, que quiero estar prisionero. ¿Estamos entendiendo? Entonces, vencer este rechazo es darle cabida a la palabra de Dios en tu corazón, en el hombre nuevo, en la viña, ese Cristo que está en ti. Tienes que darle cabida, el lugar que se merece. No importa si te rechazan, no importa si te vituperian, no importa si te apedrean, no importa si te critican, no importa si te señalan, no importa si te juzgan, no importa si te dicen sos arrastrado, no importa nada de eso. Tú estás gozoso. Cuando te critiquen, cuando te señalen, cuando te juzguen, cuando te rechacen, alégrate, porque entonces estás provocando el reino de las tinieblas. Y si estás provocando el reino de las tinieblas, es porque hemos provocado el reino de los cielos a nuestro favor. Entonces, cuando tú provocas el reino de los cielos, hay una alarma en el infierno y dice: aquí se levantó un siervo, ataquémoslo de gran magnitud. ¿Por qué? Porque siempre te va a querer desbaratar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no tengamos temor a ser rechazados. Verso 37 dice: finalmente les envió a su hijo, lo que había profetizado el libro de Isaías. ¿Sí? Y entonces aquí ya viene el cumplimiento. Y dice: y finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este viene a quitarnos el reinado. Por eso es que vino cuando lo llevaron. ¿Eres tú rey de los judíos? Dinos si eres rey de los judíos. ¿Por qué? Porque tenían miedo que el Sanedrín pasara a un lado, aquellos que estaban en posesión de reinado se quitaran y Jesús viniera a tomar posesión en el reinito que ellos tenían aquí en la tierra. Entonces, cuando tú tienes temor, cuando nosotros tenemos temor de que nuestro reinito sea quitado, ¿por qué? Porque ya no nos van a adular, porque ya no nos van a rendir el sombrero, porque ya no nos van a jalar la maleta, porque ya no nos van a correr a servirnos. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener que rechazar lo que alguien pueda venir a ocupar mi lugar en mi corazón. Entonces, y aquí viene algo lindo. Cuando Cristo verdaderamente ocupa el lugar que se merece en mi corazón, el único exaltado siempre será Jesucristo. Ya no será el pastor, la pastora, el siervo, sino que será: wow, es Cristo haciendo milagros, es Cristo sanando, es Cristo liberando, es Cristo haciendo esto, es Cristo haciendo lo otro. ¿Estamos entendiendo? Entonces nosotros rechazamos, ¿por qué? Porque queremos tener siempre un nivel de orgullo y de vanagloria en nuestra vida. ¿Por qué? Y el domingo lo expliqué en el Salmo 23. ¿Qué significa confortar mi alma? En el verso 3. Es regresar al lugar donde antes estaba. ¿Y dónde antes yo estaba?
en la roca del Padre. Pero cuando dice regresar mi alma es arrepentirme y empezar mi camino de descenso, mi camino de decrecer, de menguar. ¿Para qué? Para que Cristo crezca en mí. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros no queremos menguar. Y si nosotros no queremos menguar, entonces cuando viene alguien y nos dice, mira, ¿sabes qué? Hoy hiciste esto mal, hoy no lo hagas. Y entonces saco, no, a ver, es que no. Porque no queremos menguar, porque no rechazamos lo que se nos está diciendo. Hay que tener sabiduría también, ¿verdad? Porque cualquiera puede venirme y decir, mira, esto está malo. Y puede ser que no sea de Dios, porque también Dios te va a dar un discernimiento. Estamos, no es que, no, espera, es que lo dijo y esta persona la utiliza el Señor, y entonces yo voy de zampa limones y hago. No, tenga cuidado. Hay que tener discernimiento en el espíritu para poder entender. Estamos, ok. Entonces dice, finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Verso 38 dice, mas los labradores, los fariseos, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apartémoslo de su heredad. Verso 39, y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. A Jesús. Entonces dice, aquí viene lo lindo, cuando venga pues el Señor de la viña. ¿Quién es el Señor de la viña? El Padre, Dios, el Señor de la viña. Entonces, cuando viene el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Aquí es donde ya se pone un poco interesante. ¿Qué va a pasar con aquellos que rechazaron la palabra? ¿Qué va a pasar con aquellos que no aceptaron nunca la palabra? ¿Qué va a pasar con esos labradores, con esos fariseos, con esos sepulcros blanqueados, como les llamaba Pablo? ¿Qué va a pasar con ellos? Simplemente mire lo que dice acá. Y dice, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Qué pasó 70 años después? Llegó Tito y se apoderó del reinado y se los quitó al pueblo de Israel, impuso su reinado. Y ahí es donde nacen los gentiles. Entonces, en el tiempo de gracia, ¿a quién le dio el poder para ser un siervo y para que cuidara la viña? ¿A quién se lo dio? Efesios capítulo 4, verso 13. El libro de Efesios capítulo 4, verso del 11 al 13. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A ellos le entregó la viña. A ellos les dijo, cuídenmela. ¿Por qué? Porque aquellos no lo supieron valorar. Ahora bien, el trato no ha terminado con el pueblo de Israel. Y entonces verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me encanta esto. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Cómo me gusta esto? ¿Cuál es el objetivo de un profeta? ¿Cuál es el objetivo de un maestro? ¿Cuál es el objetivo de un pastor? ¿Cuál es el objetivo de un evangelista? No es enorgullecerse por el don que Dios le da. Es con el único objetivo de perfeccionar a los santos. ¿Y sabe la palabra perfeccionar qué significa? Remendar, costurar,
añadir, unir todo lo que estaba quebrado, todo lo que estaba despedazado. ¿Unirlo para qué? Para que llegue a una plenitud, a un crecimiento, y no que se quede estancado, sino que avance. Entonces, por eso es que Dios se lo entregó a los profetas, maestros, evangelistas, pastores, con ese fin, para que no rechazaran, porque aquellos lo perdieron. ¿Estamos entendiendo? Ya estoy por terminar. Entonces, Dios es tan maravilloso que como creyentes que vamos hacia el camino de la nueva Jerusalén, debemos aprender a vencer y a gobernar sobre el rechazo. ¿Cuántas veces rechazamos una invitación de venir a una iglesia? ¿Cuántas veces rechazamos una invitación de discipularte? ¿Cuántas veces rechazamos una invitación? Conéctate. ¿Cuántas veces rechazamos eso? Muchísimas veces. Y entonces cada vez que nosotros hacemos eso, nos convertimos en un labrador, en un fariseo, en un sepulcro blanqueado, aunque no lo queramos entender. Pero si hay una invitación que dice, mira, hay una final de la Copa del Mundo, o hay una final de la liga, o hay una final de lo que te guste, salen corriendo y no les importa nada. ¿Por qué? Porque el hombre viejo que todavía gobierna sus acciones lo va a hacer actuar de esa forma. Entonces hoy necesitamos levantar esa puerta en el muro de Jerusalén, estar gozoso, alegre y no rechazar lo que Dios te manda a decir o te manda una invitación. Y entonces el orgulloso ahorita pudo pensar, no, yo no voy, pero yo estoy aquí en casa. Yo es la misma palabra. Jamás. Le aseguro que usted está acostado, usted está viendo tele, usted tiene el teléfono en la mano, usted está haciendo algo, si lo llaman usted contesta, usted está hasta sin camisa escuchando la palabra de Dios, usted está en pijama, tantas cosas como dijo mi pastor que nos dejó esta pandemia. Y entonces, pero mi orgullo no me deja aceptarlo, no me permite aceptar lo que hoy mis oídos están escuchando. ¿Por qué? Porque hay una lucha y es entendible, y eso es lo que tenemos que comprender. Mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Entonces a ellos tengo que atacar, a ellos tengo que enfrentar. Debemos aprender a vencer el rechazo de los demás hacia nosotros. Mire, no se canse de invitar. No se canse de darle link, invitar a sus amigos, porque por ahí le va a salir el orgullo de rechazo y le va a decir, mira, 10 veces le ha mandado, ya decir, ya la raya invitándome, ya, y se va a sentir con temor a ser rechazado. No permita eso. Cuando yo conocí a Cristo en verdaderamente, a mí me invitaban tanto a la fraternidad, que esos tipos sí no tienen pena para ser rechazados. Esos son cara dura, mano, perdonando la palabra en el buen sentido. Yo quisiera que así seamos todos los cristianos de Siloé. Uy, aquella arremetida de estar invitando. Te dicen, no importa, te mando el siguiente día. Te dicen el siguiente domingo, no voy, insisto. No importa si me rechazan 1, 10, 20, 40 veces. Simplemente yo estoy siendo un siervo enviado de Dios para el arrepentimiento. No se sienta temor a ser rechazado, porque ustedes muchas veces han pensado y dicho, mira, ya tantas veces hoy se llama no sé qué, que me va a decir algo, es que mucho le he dicho yo a esta persona. No se sienta temor a ser rechazada, porque la palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es tremendo, ¿verdad? Entonces Mateo 10:22 rapidito dice, estoy por terminar, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo.
primer lugar, cerrando para que los que apuntan. En primer lugar, ¿a qué tenemos que evitar ser rechazados? El rechazo a las personas que me rechazan por ser un insistente siervo de Dios invitando. ¿Sí? Y puede ser que yo también sabes que ya no invites. El orgullo, la soberbia. Tenemos que ser siervos. Pero en segundo lugar, debemos aprender a vencer el rechazo que hay en mi ser interior, que sale del viejo corazón hacia la palabra y hacia el siervo que la trae. Ojo con eso. Tenemos que aprender a vencer ese rechazo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros rechazamos esa palabra o a ese siervo enviado por Dios, ¿cuándo lo rechazamos? Cuando usted rechaza algo, cuando usted es confrontado, cuando usted es desenmascarado, cuando somos cartas leídas. Entonces, cuando ya nos dicen toda la verdad, te dicen, no, esto no. Y rechazamos. ¿Por qué? Porque está esa puerta tirada y hay que levantarla, hay que vencer el rechazo. Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces vamos a rechazar la luz. ¿Cuándo qué? Cuando somos confrontados con nuestra propia naturaleza y con nuestras obras carnales. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿cuándo yo voy a ser feliz? ¿Cuándo yo voy a ser feliz? Cuando tenga a Cristo siempre en mi corazón y no voy a tener temor al rechazo cuando la palabra me desenmascare lo que estoy haciendo mal. ¿Qué dijo David? Mis huesos se consumían. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. ¿Cómo se sintió confrontado David? ¿Me entienden? Entonces, y David muchas veces rechazaba, pero llegaba siempre. Por eso David, un tipo conforme al corazón de Dios. No tengas temor a ser rechazado y no rechace la palabra ni al siervo de Dios que lleve la palabra que trae confrontación a tu vida. No la rechaces, no lo critiques, porque puede ser que a este siervo que te lleva la palabra tú lo apedrees, tú lo señales, pero Dios te ama tanto que te va a mandar otro siervo. Y puede ser que lo sigas apedreando, pero Dios te sigue amando como la primera vez y te va a seguir enviando otro siervo. Pero esperemos que en ese lapso Cristo no venga antes, porque ahí se termina la misericordia y viene a juzgar al pueblo de Israel y de colada a los gentiles que nos comportamos como sepulcros blanqueados. Disculpen el vocabulario de colados, pero si de colado me convierto en una esposa como la esposa del Cordero, de colada me puedo convertir también en el juicio de Dios sin misericordia. El trato de Dios es con el pueblo de Israel, con la que le rechazó, con la que se comportó como una ramera, que vituperió, que mató al hijo. Tenemos que darnos cuenta y entender por qué rechazamos tanto congregarnos, por qué rechazamos tanto acercarnos a Dios, por qué rechazamos tanto orar en la madrugada, por qué rechazamos tanto buscar de Dios. Porque todavía esta puerta de hacer está muerta en mi corazón.